entusiasmo. Cuando éramos niños, después de la misa, nos quedábamos con el Padre Pío para oír sus cuentos y todos sus chistes. Se sentaba con nosotros, todos nosotros a su alrededor. En realidad era todo un placer estar con él. Él contaba el cuento de un granjero a quien le encantaba ver el tren que pasaba por el campo. En aquellos tiempos, uno de los primeros trenes que se veían en Italia. Y un día, el granjero fue a pasear en el tren. Hay toda una escena que yo no puedo actuar como lo hacía el padre, pero, en fin, la escena se desarrollaba en la ventanilla donde vendían los boletos. ¿A dónde va, señor?, le preguntaron. ¿Por qué se mete en lo que no le importa?, respondió. ¿Quiere un boleto de regreso? Y el granjero le dijo, usted es demasiado metiche. En fin, después de un buen rato, cuando el granjero iba en el tren, se sentó frente a un sacerdote, quien ya se había dado cuenta lo nervioso que estaba el granjero. De repente entran por un túnel y el granjero le dice al padre, ¿a dónde vamos, padre? Y le contestó, vamos al infierno. Y el granjero le contestó, no me importa, al fin que tengo un boleto de regreso. Al Padre Pío le gustaba contar este cuento, nunca perdí el sentido del humor. El Padre Pío recibía mucha fuerza por su devoción a María, la Madre de nuestro Señor. El Padre Durado nos cuenta la historia de la estatua de Nuestra Señora de Fátima, la cual él trajo a San Giovanni en agosto de 1959 durante su recorrido por Italia. Era como si la Madre Celestial viniera a visitar a su querido hijo, el Padre Pío. Por coincidencia, él estaba gravemente enfermo con pleuritis desde marzo de ese año. Estaba tan enfermo que no podía dar la misa, por lo tanto nada más recibía la Sagrada Eucaristía. Pero aún así, tuvo la energía de rezar durante 9 días esperando la llegada de la estatua. En la noche del 5 de agosto, la estatua llegó. A la mañana siguiente, con mucho esfuerzo, el Padre Pío fue a la iglesia, donde se quedó por largas horas rezando al pie de la estatua. Al siguiente día, cuando estaban moviendo la estatua con helicóptero, el Padre Pío pidió que lo pusieran junto a la ventana para que pudiera ver a la estatua volar frente a él. Y al verla, el Padre Pío dijo, «Mi querida señora, me encontraste enfermo y ahora te vas dejándome enfermo». Al decir esto, sintió un escalofrío pasarle por el cuerpo y en ese momento se curó de su enfermedad. En efecto, estaba tan bien como había estado antes, así que inmediatamente continuó con sus misas, escuchando confesiones y cumpliendo con todas sus labores sacerdotales. Vivía con el rosario en la mano. «El rosario es mi arma contra el mal», decía el padre, con una expresión de gracia y felicidad, y no de presunción. Y nuestra Santa Madre me predica como si fuera su único hijo sobre la tierra, y viene hacia mí siempre que la necesito. El día antes de morir insistía, ama a la Santísima Virgen y hazla amar. Siempre reza el rosario. Su última palabra fue, María. El 20 de septiembre de 1968, 100.000 peregrinos se congregaron en San Giovanni para celebrar el 50 aniversario de la aparición del estigma en el Padre Pío. Muchos de los visitantes eran parte de las congregaciones que se formaron en diversos países dedicadas a la oración por el Padre Pío. Ahora existen más de 2.000 de estos grupos por todo el mundo.
Ese día el Padre Pío, a pesar de estar muy débil, celebró misa y fue su última. Apenas podía respirar y no alcanzó a llegar al altar. Cuando se iba, casi se cae. Esa noche pidió que lo acercaran a la ventana para poder saludar una vez más a los visitantes que llegaron a San Giovanni. Ondeó un pañuelo blanco y la ventana se cerró para siempre. El padre Pellegrino estuvo con el Padre Pío la noche en que murió, y aquí cuenta el Padre Páez lo que aconteció esa noche. A eso de las 8:30 o 9, fui a la celda del Padre Pío, y me quedé con él por el resto del tiempo que vivió sobre la tierra. Ocasionalmente le limpiaba las lágrimas de la cara. Como a medianoche, me dijo que me sentara junto a él. Empezó a temblar como un niño. Constantemente me preguntaba la hora, como si tuviera una cita a la cual no podía llegar tarde. A la 1:30 de la mañana pidió hacer su confesión y dijo su voto religioso, que terminó con estas palabras: si tú te mantienes en lo dicho, por amor de Dios te prometo la vida eterna. Al decir esto, parecía sentirse mejor. Se paró, se lavó la cara y se acercó a la ventana. Me preguntó que si el cielo estaba lleno de estrellas. De repente parecía tener 20 años menos. Regresó a su silla de ruedas, empezó a sudar intensamente y los labios se le pusieron morados. Pidió que se llevaran la silla como si ya no fuera a necesitarla y constantemente repetía: Jesús, María. Fijó la mirada al frente y me preguntó: ¿qué es eso? Le dije que era la foto de su madre. Pero es que veo a 2 mujeres, respondió. Pensando que le estaba fallando la vista, le expliqué que habían otras fotos, incluyendo la de su amiga norteamericana, María, quien había muerto recientemente. Esas las veo claramente, me dijo, y aún así veo 2 madres. Y volvió a repetir: Jesús, María. Cuando me paré a buscar ayuda, me dijo: no molestes a nadie más. Le insistí y fui a buscar a Joseph Páez y le dije que fuera por su doctor, el padre Sala. Cuando el doctor Sala y sus colegas llegaron, yo fui por los otros sacerdotes. Pío seguía repitiendo: Jesús, María, hasta su último aliento. Y a las 2:30 de la mañana, cortésmente bajó la cabeza y se dio su alma. Las heridas de las manos, pies y del costado se empezaron a curar durante los últimos meses de su vida, y para su última misa desaparecieron totalmente. Al morir su cuerpo estaba libre de todo y no mostraba ni una sola cicatriz. Ya estaba compartiendo la resurrección de su Salvador. El Padre Pío fue enterrado en esta tumba que se encuentra dentro de la más grande y nueva iglesia en San Giovanni, acabada solo unos días antes de su muerte y ya rodeada por todos los peregrinos. ¡Qué maravilloso es cómo Dios arregla todas las cosas!
Cuando era un joven fraile y caminaba por los campos en los alrededores de Pietrelcina, predijo que algún día esto se llenaría de los olores de incienso y de los cantos de monjes. En ese